¿Sientes que cada vez encuentras más cabello en la almohada, en la ducha o en el cepillo? ¿Notas que tu pelo está más fino, más débil, o que tu cuero cabelludo empieza a verse más de lo normal? Lo más preocupante es que muchas personas intentan solucionar este problema comprando champús caros, aceites milagrosos o suplementos que prometen resultados increíbles, pero siguen perdiendo cabello. La verdad es que el cabello no nace en el champú. Nace en un folículo vivo que está debajo de la piel y necesita nutrientes, oxígeno, buena circulación, hormonas equilibradas y un cuerpo sano para producir un cabello fuerte. Si alguna de esas piezas falla, el resultado puede ser una caída cada vez mayor. Y aquí está el error que casi todo el mundo comete: intentar arreglar el cabello desde afuera cuando el verdadero problema suele empezar desde adentro. Hoy vas a descubrir qué necesita realmente tu cabello para crecer fuerte, qué alimentos pueden marcar la diferencia, cuáles son los errores que aceleran la caída sin que lo notes, y cuándo un suplemento puede ayudar, o simplemente hacerte gastar dinero sin obtener resultados. Porque un cabello sano no empieza en las puntas, empieza en el folículo. Vamos a ello. Lo primero que debes saber es que perder algunos cabellos todos los días es completamente normal. Cada cabello pasa por un ciclo natural. Primero crece durante años, luego entra en una fase de descanso y finalmente se cae para dejar lugar a uno nuevo. El problema aparece cuando esa caída aumenta de forma evidente. Si notas que cada vez cae más cabello, que se vuelve más fino, que la raya del pelo parece más ancha o que empiezas a perder densidad, es momento de prestar atención. Y hay algo que sorprende a muchas personas. La caída del cabello normalmente no aparece justo después del problema que la provocó. Puede existir un retraso de 2 o incluso 3 meses. Eso significa que el cabello que estás perdiendo hoy puede ser consecuencia de algo que ocurrió hace varias semanas. Un periodo de mucho estrés, una enfermedad con fiebre, una cirugía, una pérdida rápida de peso, dormir mal durante semanas, una dieta extremadamente baja en calorías, o incluso un cambio hormonal. Por eso muchas personas dicen: pero ahora estoy bien, ¿por qué se me está cayendo el cabello? La respuesta es sencilla. El folículo responde lentamente. En muchos casos, este tipo de caída se conoce como efluvio telógeno, y suele mejorar cuando se corrige la causa que la produjo. Pero para conseguirlo primero, necesitas darle al cuerpo exactamente lo que necesita, y el primer nutriente es, sin ninguna duda, la proteína. El cabello está formado principalmente por queratina, una proteína que el cuerpo fabrica utilizando aminoácidos provenientes de los alimentos. Si no consumes suficiente proteína, tu organismo tendrá otras prioridades mucho más importantes: mantener el corazón funcionando, reparar tejidos, conservar los músculos, producir enzimas, fortalecer el sistema inmunológico. El cabello queda al final de la lista. Por eso muchas personas que hacen dietas muy restrictivas o viven prácticamente de ensaladas, café y pan, empiezan a notar una caída importante después de unas semanas. No hace falta complicarse, simplemente procura que cada comida incluya una buena fuente de proteína: huevos, pollo, carnes magras, pescados, yogur griego natural, quesos frescos si los toleras, legumbres como lentejas, garbanzos o frijoles, tofu o tempe si llevas una alimentación vegetal. No necesitas obsesionarte pesando cada alimento, pero sí asegurarte de que la proteína esté presente todos los días. Una referencia sencilla es que aproximadamente una cuarta parte de tu plato esté formada por alimentos ricos en proteína. Los huevos merecen una mención especial. Cada uno aporta alrededor de 6 gramos de proteína de excelente calidad, además de vitaminas y minerales importantes para el cabello. 3 o 4 huevos dentro de una alimentación equilibrada pueden ser una excelente opción para muchas personas. El yogur griego natural también destaca por su contenido proteico y combina perfectamente con frutas ricas en antioxidantes. Cuando el cuerpo recibe suficiente proteína de forma constante, dispone del material necesario para fabricar un cabello más fuerte y resistente. Pero la proteína no trabaja sola. El siguiente nutriente fundamental es el hierro. El hierro permite fabricar hemoglobina, la proteína encargada de transportar oxígeno por todo el organismo. Y el folículo piloso necesita una gran cantidad de oxígeno para mantenerse activo. Cuando las reservas de hierro disminuyen, el cabello puede empezar a debilitarse. Esto es especialmente frecuente en personas con menstruaciones abundantes, dietas vegetarianas mal planificadas, problemas digestivos o personas que consumen muy poca carne. Además de la caída del cabello, suelen aparecer síntomas como cansancio, uñas quebradizas, sensación constante de frío o falta de energía. Eso sí, hay algo muy importante: no significa que debas empezar a tomar suplementos de hierro por tu cuenta.
Tomarlo sin necesitarlo puede ser perjudicial. Lo correcto es identificar si realmente existe una deficiencia antes de suplementar. Mientras tanto, la mejor estrategia sigue siendo obtenerlo de los alimentos. Las carnes rojas son una de las fuentes más fáciles de absorber. También aportan hierro el hígado, las sardinas, los mariscos, el pollo y algunos pescados. Si prefieres fuentes vegetales, puedes obtener hierro de lentejas, espinacas, frijoles, semillas y frutos secos. Sin embargo, existe un pequeño truco para mejorar su absorción. Combínalos con alimentos ricos en vitamina C. Por ejemplo, unas lentejas con limón, una ensalada con pimientos, una naranja de postre o un kiwi junto al desayuno. Ese simple cambio puede aumentar notablemente la cantidad de hierro que el cuerpo aprovecha. En cambio, intenta evitar tomar café o té justo durante las comidas principales si tienes el hierro bajo, ya que pueden reducir parcialmente su absorción. Otro mineral indispensable para el cabello es el zinc. Participa en la renovación celular, en la reparación de tejidos y en el mantenimiento de un cuero cabelludo sano. Cuando falta, el cabello puede volverse más frágil, crecer más lentamente o romperse con mayor facilidad. Las mejores fuentes son las ostras, otros mariscos, las carnes, los huevos, las semillas de calabaza, las nueces y las legumbres. Al igual que ocurre con el hierro, más no significa mejor. Consumir grandes cantidades de zinc sin necesitarlo también puede generar desequilibrios nutricionales. La alimentación vuelve a ser la herramienta más segura y efectiva. Y todavía queda otro nutriente que muchas personas tienen bajo sin saberlo, la vitamina D. Esta vitamina participa en cientos de procesos del organismo, incluyendo la función del sistema inmunológico, la salud de la piel y el funcionamiento normal del folículo piloso. Diversos estudios han encontrado una relación entre niveles bajos de vitamina D y algunos tipos de caída del cabello. Eso no significa que sea una solución mágica, pero sí que, cuando existe una deficiencia, corregirla puede formar parte de la recuperación. El problema es que hoy en día, muchas personas pasan casi todo el tiempo en interiores y reciben muy poca luz solar. La exposición responsable al sol y alimentos como pescados grasos, salmón, sardinas o yema de huevo ayudan a mantener niveles adecuados, y cuando existe una sospecha real de deficiencia, lo más prudente es comprobarla antes de pensar en suplementos, porque el objetivo nunca es tomar más pastillas. El objetivo es darle al cuerpo exactamente lo que necesita para que vuelva a hacer su trabajo de la mejor manera posible. Hasta ahora vimos que la proteína, el hierro, el zinc y la vitamina D son fundamentales para mantener un cabello fuerte. Pero todavía quedan varios factores igual de importantes que muchas personas pasan por alto. Uno de ellos son las grasas saludables. Durante años se demonizó cualquier alimento con grasa, y muchas personas todavía creen que cuanto menos grasa consuman, más saludable será su alimentación. Sin embargo, eso no es cierto. Tu cuerpo necesita grasas saludables para producir hormonas, mantener las membranas de las células, absorber vitaminas como la A, D, E y K, y conservar un cuero cabelludo en buenas condiciones. Cuando una dieta es demasiado baja en grasas durante mucho tiempo, el organismo puede empezar a resentirlo, y el cabello suele ser uno de los primeros en dar señales. No hace falta comer grandes cantidades, basta con incluir 1 o 2 buenas fuentes cada día. Aceite de oliva extra virgen, aguacate, salmón, sardinas, frutos secos, almendras, nueces, semillas de chía o de lino. Son pequeños cambios que, mantenidos en el tiempo, ayudan mucho más que cualquier producto milagroso. Otro nutriente indispensable es la vitamina C. Muchas personas la relacionan únicamente con las defensas, pero también cumple un papel fundamental para el cabello. Primero, porque mejora la absorción del hierro, especialmente el hierro de origen vegetal. Y segundo, porque participa en la producción de colágeno, una proteína que ayuda a mantener la estructura de la piel y del cuero cabelludo, donde viven los folículos. Además, funciona como antioxidante, ayudando a proteger las células frente al daño oxidativo producido por el envejecimiento, el estrés, la contaminación, el tabaco o una alimentación deficiente. Por eso conviene consumir todos los días alguna fuente natural de vitamina C. Kiwis, naranjas, mandarinas, frutillas, papaya, guayaba, pimientos, brócoli. Incluso un poco de limón puede aportar una ayuda extra cuando acompaña comidas ricas en hierro. Otro grupo de nutrientes importantes son las vitaminas del complejo B. Probablemente hayas escuchado hablar de la biotina. Se ha vuelto muy popular porque muchas personas la consideran la solución definitiva para la caída del cabello. La realidad es bastante diferente. La biotina sí es importante. Una deficiencia real puede afectar el cabello, la piel y las uñas, pero esa deficiencia es mucho menos frecuente de lo que la publicidad hace creer.
Eso significa que tomar grandes dosis de biotina sin necesitarla probablemente no produzca cambios importantes. Además, puede alterar algunos análisis de laboratorio y dificultar la interpretación de ciertos estudios médicos. La mejor estrategia sigue siendo obtener estas vitaminas mediante una alimentación variada. Huevos, carnes, pescados, lácteos, legumbres, frutas, verduras, frutos secos, todo suma. Dentro de este grupo, también merece atención la vitamina B12, especialmente si llevas una alimentación vegetariana o vegana, ya que prácticamente solo se encuentra de forma natural en alimentos de origen animal. Cuando existe una deficiencia pueden aparecer cansancio, anemia, problemas neurológicos y también debilitamiento del cabello.